¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición en El Círculo. Y hoy me da mucho gusto tener aquí de invitado a la distancia, como es en estos tiempos, al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. ¿Qué tal, Mario? Un saludo. Qué gusto que volvamos a platicar. Pues de entrada, aunque a lo mejor ya parece una obviedad, me gustaría que le explicáramos a nuestros amigos del auditorio qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera, porque pues nunca había visto una unidad o un titular de la unidad con el protagonismo que tiene ahora. Y aunque ahora muchos escuchamos de la unidad o de la UIF, ya hasta el acrónimo lo conocemos, quizá no sepamos bien lo que hace. ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera es un órgano que se crea a partir de los compromisos internacionales del Estado mexicano. México firma la Convención de Palermo, la Convención de Viena, en contra de la delincuencia organizada, en contra del tráfico de estupefacientes, y también firmamos la Convención de Mérida. Bueno, esto fue desarrollado en nuestro país, de hecho, en contra de la corrupción. También es importante relatar que formamos parte del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el año 2000. Somos uno de los 3 países de América Latina que forma parte de Gafi, junto con Argentina y Brasil. Y esto nos coloca en una situación privilegiada para efecto de poder establecer y contribuir en la discusión internacional respecto a las mecánicas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva. La unidad lo que hace fue creada en 2004, 2006 se convirtió en una instancia de seguridad nacional, y la unidad lo que hace es recibir la información, analizarla y diseminarla. Y en ese sentido recibimos información del sistema financiero, reportes de operaciones relevantes, que son aquellas mayores a $7,500, reportes de operaciones inusuales, que son aquellas que rompen los perfiles transaccionales de los clientes usuarios de la banca, y se reciben una serie de avisos respecto al sistema no financiero. Avisos que van cuando hay una adquisición que supera determinados montos, tarjetas de servicios, o vienen, por ejemplo, temas relacionados con, podría ser compra de arte, compra de vehículos, compra de joyas, metales preciosos, activos virtuales, criptomonedas, por supuesto desarrolladores inmobiliarios, por supuesto la actividad de notarios, de corredores, etcétera. Y en ese sentido, todo digamos, toda la información con la que cuenta la unidad de inteligencia financiera se procesa a partir de un modelo de riesgo para encontrar cuáles son los aspectos más graves de alguna determinada problemática. Por ejemplo, podemos ver desde la óptica de la trata de personas, desde la óptica del robo de hidrocarburos, desde la óptica del tráfico de migrantes, del tráfico de drogas o de la corrupción política, y eso nos permite tener una aproximación a casos en donde pudiera haber riesgo de lavado de dinero. Nosotros lo que hemos hecho es mantener una política en términos de lo que el presidente López Obrador me ha pedido, de cero tolerancia a la corrupción, a la impunidad. Eso significa denunciar todos los casos en los cuales hemos encontrado irregularidades. Doctor, con todas estas atribuciones que tiene la UIF, eh, ¿cómo la encontraste a la llegada? ¿Tenía los instrumentos adecuados, el personal adecuado para hacer una tarea como la que le toca? Yo creo que había gente muy profesional en la unidad, dentro de los grupos de la parte de infraestructura tecnológica, entre la parte de análisis, que fueron las personas con las que nos quedamos. Toda la parte jurídica, lo primero que hice fue renovarla, en razón de que tenemos una óptica distinta a la de la administración anterior. Y el sistema informático es un sistema pues, que funciona de manera adecuada y que hemos ido actualizando, tanto con desarrollos propios como con pues, la contratación de softwares que se encuentran a la vanguardia internacional. Entonces, esta información nos permite generar, y estamos trabajando en un modelo de inteligencia artificial, estamos trabajando en un modelo de machine learning para poder mejorar los productos y poder eficientar el tiempo y poder darle mejores resultados. Yo creo que la unidad es un espacio que tiene que ser considerado como un espacio de naturaleza eminentemente técnica. Hay un apartado, la parte internacional, en donde tenemos que cumplir ciertos estándares internacionales, y la UIF está orientada, y esa parte de la unidad
están orientadas a poder desarrollar políticas públicas que nos permitan cumplir con el estándar internacional. Bueno, te debo decir que nos dejaron sin archivos, que una buena parte de los archivos fueron borrados, que encontramos listas de investigaciones que se hicieron, pero no se encuentran los archivos de respaldo, y tampoco se encontraron los expedientes de los casos que fueron denunciados. ¿Y Incluso, sobre eso hay denuncias, doctor? sí, presentamos se hicieron las aclaraciones el órgano interno de control al momento de hacer las actas de entrega y recepción, pero la parte más importante fue que se presentó una denuncia porque tuvimos un caso particular del descongelamiento de más de 722 cuentas en un acto que no se encontraban relacionadas ni o la mayoría no estaba relacionada con una denuncia, no se habían asegurado los bienes, en este caso las cuentas que habían sido congeladas por la unidad, y a pesar de ello se descongelaron todas las cuentas, permitiendo que en 43 casos relacionados con el cártel de Sinaloa se retirara el dinero que volvió evidentemente a la circulación en el sistema financiero para los grupos criminales. Entonces, yo creo que fue una etapa, digamos, de transición. Los asuntos están corriendo su curso en el órgano interno de control, en el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, por supuesto, y bueno, pero nosotros vamos a seguir con nuestra tónica, pues, de dejar plasmadas, pues, las ideas, el planteamiento, la instrucción que tengo el presidente López Obrador respecto a cómo denunciar todos los casos en donde encontremos irregularidades. Y por supuesto, cuando la Fiscalía General de la República nos haga un requerimiento, la Secretaría de la Función Pública, pues atenderlos en consecuencia. A ver, y en ese sentido es una institución que trabaja con muchas otras instituciones para que las cosas salgan bien. Quisiera conocer, por ejemplo, cómo está la relación hoy con el sistema financiero, la banca, que entiendo pues tiene que ver mucho con la información que ustedes reciben y procesan. Ahora que nos decía el tema de la inteligencia artificial, pues ya es que es justamente parte de lo que hoy se está haciendo en el mundo, ¿no? Detectar patrones con grandes volúmenes de información para ver cuando algo se sale de la norma y entonces ahí ponerle la vigilancia. ¿Cómo está la colaboración con el sistema financiero en México e internacional? Yo creo que muy bien, un poco lo pondré en una perspectiva cuantitativa. Primero, recibimos el año 2018, se recibieron 9.4 millones de reportes de operaciones relevantes. Para 2019 alcanzamos a 9.8 millones de reportes de operaciones relevantes. Hoy estamos en 6.9 millones. ¿Por qué hay una disminución en 2020? Pues evidentemente es producto de la pandemia. Es decir, es un tema que tiene que ver con el volumen de las operaciones. Pero lo que yo quiero plantear aquí como tema relevante es que con la llegada de esta administración hubo un incremento de reportes por parte del sistema financiero, lo cual implica, digamos, que hay una confianza y hay una estrecha comunicación. Ahora, el reporte de operaciones inusuales es más importante porque son aquellos casos donde se rompen los perfiles transaccionales de la banca. Para efecto del 2018, hubo unos 365,000 reportes. Para 2019 tuvimos 590,000 reportes, es decir, digamos, no se duplicó, pero fue una parte muy relevante por encima de lo que se había recibido en 2018. Y en 2020 nos estamos acercando a ya al medio millón. Es decir, yo creo que podremos estar a finalizar del año con una situación más o menos semejante. Y creo que esa es una parte, inclusive con mayor número de reportes o de registros de información que nos presenten el sistema financiero. Yo creo que eso nos habla muy bien de, digamos, el cumplimiento de la ley por parte de la banca mexicana. Y por otro lado, pues hemos desarrollado en la parte cualitativa reuniones de trabajo periódica con la Asociación de Bancos de México. Hemos trabajado de manera coordinada con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con los bancos para efecto de poder instrumentar estas políticas públicas. Y de hecho, debo de reconocer que hemos tenido un gran apoyo por el sistema financiero cuando hemos hecho los acuerdos de bloqueo globales del Cártel del Pacífico, del Cártel de Jalisco Nueva Generación, del Cártel Santa Rosa de Lima, y recientemente en la Operación Zócalo de Unión Tepito, Antiunión Tepito, el Cártel de Tláhuac. Porque tienen ellos la obligación de reportar en 24 horas el cumplimiento y los montos de lo congelado a estos grupos. Y bueno, cuando tienes de repente 1968 casos
como el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, pues eso significa multiplicar con todas las redes de vínculos de esas 1968 personas. Es una cantidad impresionante de trabajo para la unidad, para la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también y por supuesto para los bancos. Por eso hay que reconocer mucho a los bancos esa disposición que han tenido para poder ayudarnos a reducir la capacidad de financiera de los grupos criminales. Y de la mano del trabajo con las instituciones financieras está el papel de la fiscalía. ¿Cómo está la relación hoy, doctor Santiago Nieto? Sabemos que en algunos momentos, por lo menos a nivel de columnas, de medios, se hablaba pues, de diferencias en los tiempos, en la respuesta de la Fiscalía General y de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo está en este punto esa relación? Bueno, a ver, yo creo que lo importante es, primero, que el presidente de la República lo ha dejado muy claro. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene que coordinarse con la Fiscalía General de la República. Tenemos mesas de trabajo periódicas con la Fiscalía Anticorrupción, con la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada. Estamos en este momento entrando en pláticas con la Subprocuraduría de Control Regional para efecto de poder tener procedimientos de extinción de dominio respecto a ciertas denuncias que nosotros hemos presentado ante la Fiscalía General de la República. Entonces, yo creo que lo importante es eso, que las instituciones se coordinen con independencia de las filias y fobias que puedan existir en el ámbito personal. Yo creo que lo importante es lo institucional, es decir, que sigamos nosotros avanzando en darle resultados a la sociedad mexicana. Y creo que de manera gradual hemos mejorado los procedimientos y la generación de trabajo coordinado. También debo decirle que hay muchas instancias que colaboran en este proceso. Está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por supuesto, está el propio Servicio de Administración Tributaria, está el Centro Nacional de Inteligencia, la SEDENA, la Secretaría de Marina, creo que y la propia Fiscalía General de la República. Entonces, yo creo que el trabajo es un trabajo que está dando resultados y que, bueno, por mi parte, pues solamente encontrarán respeto y, por otro lado, toda la colaboración con el fiscal general de la República y, por supuesto, creo que, pero insisto que lo más importante es que los equipos estén coordinados y se trabaje bien. Y en ese sentido, y para cerrar con esta relación de actores relevantes, el tema del Poder Judicial, que entiendo, pues en varios de los procesos tiene un papel fundamental. Sí, a ver, yo creo que lo dividiré en varias vías. Primera vía, el Consejo de la Judicatura Federal. Hemos trabajado de forma muy estrecha. Esto permitió la destitución e inhabilitación de un funcionario, de un magistrado que estaba operando en favor del cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos otros dos casos, digamos, denunciados ante el Consejo de la Judicatura. Y ahí debo decir que el presidente Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos ha dado todo el apoyo y toda la colaboración para poder integrar, trabajar de manera conjunta, cada quien en los ámbitos de la competencia, para cumplir con también uno de los objetivos que no solamente es del presidente López Obrador, sino también del presidente Saldívar, que es el combate a la corrupción. Yo siempre lo he comentado, si queremos combatir la delincuencia organizada, no basta con detener a los líderes o detener a sicarios o narcomenudistas, hay que combatir las estructuras financieras, pero también hay que combatir la corrupción política, la corrupción judicial o ministerial que les da cobijo a estos grupos. Entonces, creo que la visión se empata perfectamente, evidentemente cada quien en el ámbito de sus competencias, cada quien en el ámbito del ejercicio autonómico de los poderes del Ejecutivo y del Judicial, pero en el camino de combatir la corrupción. Por otro lado, tenemos el tema de los amparos sobre el congelamiento de cuentas. En ese caso, digamos, en particular, lo que diría es que ya han llegado afortunadamente a la Corte asuntos que pueden permitir que la segunda sala revise la jurisprudencia que finalmente va en contra de los parámetros internacionales. Además de que en este momento, pues ya la Cámara de Senadores aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer en ley el procedimiento de incorporación a la lista de personas bloqueadas y la garantía de audiencia, que eran parte de las deficiencias que la Suprema Corte detectaba en el procedimiento del congelamiento de cuentas. Yo creo que esto falta que llegue a la Cámara de Diputados, pero creo que se ha avanzado en forma relevante en esta materia. Y finalmente está el tema del proceso penal.
cuando vienen las denuncias de la unidad ante el Ministerio Público y el Ministerio Público judicializa. En algunos casos, no en todos, pero ya se nos ha reconocido la calidad de ofendidos en razón de que la Unidad de Inteligencia Financiera es quien tiene la calidad de garante del bien jurídico tutelado. En este caso, pues la estabilidad del sistema financiero y la economía nacional para casos de lavado de dinero. Entonces, ya incluso un juez de control nos otorgó la razón en un caso de la Fiscalía Anticorrupción y entonces se nos otorga ese carácter pues, para estar apoyando al Ministerio Público en la fase de enjuiciamiento. Creo que van avanzando de manera coordinada los procesos penales y creo que es importante que tengamos confianza en las instituciones del Estado mexicano que cumplirán su función. Creo que esta es la parte central, la coordinación, la colaboración y entender que una política criminal de Estado no implica estancos diferenciados, implica coordinación entre todas las áreas, sean de seguridad, de prevención, de inteligencia, de procuración o de impartición de justicia. ¿Cómo ha sido la experiencia, ya no desde el punto de vista ahora legal, sino desde el punto de vista político y hasta personal? Alguna vez que tuvimos oportunidad de platicar fue después de la salida de la Fiscalía de Delitos Electorales de la FEPADE, después platicamos con el tema del libro, y ahí justamente pues hemos conocido pues de las presiones que de pronto los servidores públicos pueden enfrentar, agresiones, a veces hasta cruzando la línea de lo personal. Yo imagino que una institución como la UIF, que toca intereses tan poderosos, que es pues, ni más ni menos que el dinero de organizaciones o de personas, puede despertar también reacciones muy fuertes. ¿Cómo ha sido esa parte en este cargo? Bueno, ya ha sido, a ver, primero te diría que es un espacio muy interesante, privilegiado en cuanto a que se pueden hacer cosas para atacar no solamente el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, sino todos los delitos precedentes. Y entonces esto te permite combatir trata, combatir robo de hidrocarburos, combatir en las esferas administrativas de competencia de una unidad de estas características. Por supuesto, como mencioné hace un momento, tiene que ser algo, un ejercicio holístico. Tiene que haber la parte de seguridad, la parte de prevención, la parte de inteligencia, la parte de procuración y la parte de impartición de justicia para poder cumplir el ciclo de seguridad para las ciudadanas y los ciudadanos en México, para todas las personas en nuestro país. Entonces, yo creo que es un espacio importante. Yo hace unos años recuerdo haber escuchado al magistrado Leonel Castillo, en ese entonces era magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, una frase creo que es muy importante: no hay presiones si no te dejas presionar. Y esa creo que es la tónica en la cual tenemos que estar actuando. Pero si hay intentos. Yo creo que lo que hay es mucho compromiso. Creo que además tengo la enorme ventaja que, a diferencia del sexenio pasado, donde digamos, la característica era la impunidad, en este sexenio la posición del presidente López Obrador ha sido muy clara conmigo. Cuando te pide información, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Función Pública, se la das de inmediato. Cuando encuentres tú algo que sea digamos, delictivo, cuando venga una solicitud internacional, actúa de inmediato. Entonces, esa actuación sin filias ni fobias creo que es un tema que permite pues, cumplir con las funciones. Yo creo que lo más importante es que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas, y en el caso de la UIF, si es recibir, si es analizar y es diseminar información. Esa diseminación se da por el congelamiento de cuentas, por las denuncias, por las vistas administrativas, y en general tenemos que prevenir el lavado de dinero, pero también tenemos que combatir el lavado de dinero. Y esta segunda parte es fundamental, poder señalar que hay posiciones claras del Estado mexicano en todos los ámbitos que no queremos que se siga utilizando el sistema financiero por parte de los grupos delictivos. Y esa es nuestra parte más importante. Por supuesto que Recientemente, doctor, se aprobó esta reforma a las atribuciones de la UIF, que en medio le llamaba la ley Nieto, y hay dos elementos que yo he visto y he escuchado que algunos consideran con preocupación. Uno, si se pueden congelar cuentas sin la vigilancia o el aval previo del Poder Judicial, y si eso no abre la cancha para un uso discrecional de la herramienta del congelar las cuentas. Eh, y dos, si esto no saca a México de un marco que era
en el que se podían congelar cuentas en el marco de investigaciones internacionales y que ahora pues, se hace más en la cancha doméstica. ¿Cuáles serían las respuestas a esos planteamientos? A ver, yo creo que bueno que lo mencionas. El primero es que siempre se ha hecho el congelamiento de cuentas sin control judicial. O sea, nunca se ha requerido un control judicial previo por algo muy sencillo. Si nosotros le notificamos por cualquier causa a una persona, no me refiero a los jueces, pero a alguien que se ha llamado a un procedimiento, a un juicio, para decirle que le vamos a congelar las cuentas, en el momento en que lo sepa, pues va a sacar el dinero. Entonces, eso evidentemente lo que no queremos, porque lo que va a generar es más dinero en efectivo, que es mucho más difícil de rastrear que el que se encuentra en el sistema financiero. Segundo, el estándar internacional nos obliga en las recomendaciones 4 y 38 de Gafi a tener mecanismos de congelamiento de cuentas, entre otras cosas, habla de extinción de dominio, de decomiso, para efecto de evitar que los grupos criminales sigan utilizando recursos. Entonces, forma parte del estándar internacional que tengamos un procedimiento que sea inmediato. Así lo dice las propias recomendaciones 4 y 38 de Gafi. Y ese procedimiento inmediato implica que al momento de contar con indicios suficientes se pueda generar el congelamiento de cuentas, además como una medida precautoria. Esto no viola la presunción de inocencia porque no se está resolviendo en última instancia nada sin ser sujeto, sin ser oído y vencido en juicio. Es una medida precautoria, hay una garantía de audiencia que se desarrolla en sede administrativa, el particular puede ir siquiera al juicio de amparo y además, y por supuesto, estará la defensa que pueda desarrollarse en sede penal. Lo que se hace es congelar las cuentas para evitar que el dinero se vaya a otro lado, se vaya a otro país, se vaya a un paraíso fiscal y podamos entonces tener una base para después extinguir en su caso el dominio, por supuesto, si hay una sentencia de un órgano jurisdiccional. Hay que recordar que tendríamos dos vías, o el Ministerio Público más bien tendría dos vías. Una, solicitar la extinción de dominio en vía civil, y la otra, el Ministerio Público puede judicializar la carpeta, llevar a la etapa inicial, la etapa intermedia, al juicio oral, o en alguna de las salidas alternativas que se reconociera la culpabilidad de la persona, se podría entonces hacer el decomiso de los bienes e instrumentos del delito. Claro, una es más tardada que la otra, pero se trata de un esquema que nos debe permitir controlar, insisto, sobre todo este tipo de recursos que se mueven en efectivo en municipios chicos de Tlaxcala o de Puebla o en zonas relacionadas con la fuerte presencia de grupos criminales. Eso finalmente lo que tenemos que ver. El dinero que circula por parte de la delincuencia organizada termina afectando a la sociedad mexicana, termina afectando la sustracción ilícita, el secuestro de niñas, en la trata de personas, en tráfico de migrantes. Entonces, eso es algo lo que se tiene que acabar. Ahora, en el tema de la discrecionalidad, no es una actitud discrecional, porque al final del día se tiene que hacer un acuerdo de bloqueo. Y ese acuerdo de bloqueo no es teclear un nombre en una computadora, es un documento que se encuentra debidamente fundado y motivado. Se hace un análisis de las pruebas, de los indicadores que se tienen, de las pruebas que se tienen, y ese documento sirve de base, sí, para la instrucción que reciben vía la CNBV las instituciones del sistema financiero, pero siempre hay un soporte. Y ese es finalmente para mí el tema pues, más relevante. Siempre debemos tener en un Estado constitucional de derecho, la actuación de la autoridad tiene que estar siempre fundada y motivada, y eso es finalmente lo que nosotros estamos haciendo. Que llegan los asuntos a los jueces, sí, los jueces pueden, en términos de la jurisprudencia, determinar qué valor es más importante. Digamos, la protección del sistema financiero y la economía nacional para evitar que haya el flujo de recursos, o la apariencia del buen derecho que tenga el ciudadano, la persona física o moral a la que se le congelaron las cuentas. Es una decisión que toma el juez. Y básicamente vamos mitad y mitad. La jurisprudencia decía que si había solicitud internacional, sí, pero en todo momento. Pero en el caso de lo local, pues tendría que ponderarse para ver, porque sencillamente si no hubiera una solicitud de petición internacional de algún líder, algún capo, algún líder de los grupos criminales, ¿qué pasaría? ¿Tendríamos que liberar las cuentas? Pues me parece que no. Entonces, al final del día se trata de fortalecer. Hay que recordar que los sistemas convencionales en derechos humanos o en combate al lavado de dinero, o los sistemas supranacionales son
digamos, supletorios del sistema interno. Cuando no funciona el sistema interno, entonces vamos al exterior. Pero la idea es que funcione desde dentro de nuestro país y tenemos un país con la suficiente capacidad jurídica, el suficiente poder judicial independiente para poder restringir actos que puedan ser considerados inconstitucionales de la UIF o de quien sea, y tenemos una capacidad técnica que, perdón, de un país, somos la 15ª economía del mundo. Por favor, no me digan que tenemos que estar esperando a que nos diga una institución extranjera que tenemos que hacer o no hacer, cuando las niñas que se llevan a Estados Unidos son de Tlaxcala, son de Puebla, son de Oaxaca. ¿Y qué? Porque no tenemos, tenemos que esperar a que venga una investigación de FBI o de DIA para efecto de poder nosotros detener el flujo de recursos ilícitos de estos grupos, del tráfico de drogas, el tráfico en Santa Rosa de Lima, que no tenía mucho contacto exterior, que era básicamente contacto con Guanajuato, perdónenme, pero no. Ese es un error de Medina Mora, es un acto de venganza política para utilizar la justicia en contra de una visión del Estado mexicano. Y bueno, afortunadamente la ley está en proceso de cambio, la jurisprudencia está en proceso de revisión y nosotros tenemos que cumplir con el estándar internacional. Muy bien, pues ojalá, doctor, podamos seguir platicando de estos temas, que vaya que es noticia la Unidad de Inteligencia Financiera en esta etapa. Y le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Justicia TV. Muchas gracias. Gracias por Gracias, doctor. Hasta pronto. Hoy vamos a platicar de emprendedores y lo que están viviendo y lo que van a vivir el próximo año. Y para eso le agradezco mucho a Camila Navarro, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México, que nos acompaña. ¿Qué tal, Camila? Hola, Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Al contrario, Camila, gracias por estar acá. Gracias también a José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Qué tal, José Ignacio? Mario, muchas gracias por la invitación. Camila. Al contrario. Pues arrancamos, Camila, con una pregunta que parece quizá obvia para quienes se dedican a esto, pero ¿a quién metemos en la bolsa de emprendedor? Porque de pronto quizá tendríamos que arrancar por ahí, ¿no? Sí, es la pregunta del millón y yo creo que no te vas a encontrar una definición como tal. Nosotros últimamente nos referimos al emprendedor, a todo aquel que arriesga su capital. O sea, por lo general los emprendedores lo que hacen es meter su propio dinero, a pesar de que eventualmente meten dinero también de la familia, de amigos sobre todo, y en algún momento cuando les empieza a ir bien de fondos y de algún otro tipo de financiamiento, el emprendedor es el que arriesga su capital, ¿no? Así es como nos gusta definirlo, sabiendo que no hay una sola definición. No sé, José Ignacio, qué opine, pero pues es una forma de entenderlo y de meter a todos los que nos creemos emprendedores en una misma definición. Me gusta cómo lo planteas, Camila, que sea un concepto más amplio y más flexible, porque en realidad en México en ese sentido tenemos un número de mucha gente que está haciendo esto, y sobre todo con una economía que a veces el empleo tradicional, formal, no alcanza a absorber y que la gente pues tiene que buscarse la vida, ¿no? Claro. Pues Claro, porque Ignacio, aparte, cuéntanos. ¿cómo Sí, metes claro. en una, perdón, Sí, cómo metes una misma definición al emprendedor de impacto que está haciendo iniciativas tan grandes como que van a ser los próximos unicornios, con una persona que tal vez tiene una tiendita en su barrio y está vendiendo productos alimenticios? Los dos son emprendedores, los dos están arriesgando su capital y son emprendedores de mundos completamente distintos, y entonces sí, de repente esa definición se convierte súper compleja, ¿no? de Pero los dos acuerdo. arriesgan su capital. Es cierto, ahí está el común denominador. José Ignacio, ¿tú cómo lo definirías al tema del emprendedor o emprendedora o el emprendimiento? Sí, también aquí a lo que bien comenta Camila, habría que agregar a este importante perfil que son personas que tienen experiencia en el ramo donde se están desempeñando o quieren desempeñarse, ya sea porque recién están saliendo de la universidad o también recién abandonaron la empresa o el negocio donde estaban, ya sea como empleados, empleadas o como socios o socias. Otra característica es que, como bien precisa Camila, arriesgan su capital y por lo tanto no son sujetos de crédito de instituciones bancarias o financieras.
Y es en este sentido donde también ahí está el riesgo, en el sentido de que tienen muy poco tiempo para que el negocio de sí, y por lo tanto aquí entramos en cuanto a el periodo de dispersión entre inversión y ganancia, para que entonces el negocio, ya sea en sus tres actividades, primaria, secundaria o terciaria, tenga grandes resultados. ¿Cuáles serían, nada más para quienes no estamos familiarizados, esto de las tres etapas, la primera, la secundaria y la tercera que nos acabas de contar? Sí, sí, no, me refiero principalmente a las actividades agropecuarias. Ah, ya, al sector de la economía. Sí, es de las tres actividades de la economía. Ya, si están en el sector servicios o si están en temas básicos, ya. Ahora, Camila, ¿cómo está el panorama hoy? Porque, pues pareciera que de pronto hay muchos factores en contra del emprender con una caída de la economía como la que estamos viendo. Apenas hace unos días teníamos el dato de, pues, que estamos prácticamente a los niveles de hace 6 años, ¿no? Los niveles del 2014, ya con el rebote, digamos, que hemos tenido. Sabemos que el consumo se ha contraído, sobre todo en algunos sectores, pero quizá, Camila, si algo hemos aprendido en estos meses, es que la pandemia y la crisis es la misma, pero no todos afecta igual. Y que pareciera que también ahí de pronto, si bien hay sectores muy golpeados, se han abierto oportunidades que antes no teníamos hace apenas unos meses, ¿no? Sin duda, mira, yo como lo veo son dos cosas. Uno es qué ha pasado con las personas que ya habían empezado un emprendimiento y en dónde están parados ahorita. Si bien siempre había habido esta disparidad en las oportunidades para los emprendedores, porque finalmente un emprendedor, a pesar de empezar una cosa chiquitita y empezar con lo mínimo indispensable, ante el gobierno, pues es como una gran empresa y eso siempre va a ser una disparidad muy importante porque evidentemente para un emprendedor no es tan fácil, no tiene los recursos, por ejemplo, para acceder a abogados, incluso notarios que son de repente caros, a muchas de estas cosas que se requieren para empezar un negocio que para el gobierno es lo mismo si estás empezando con un peso o con 170 millones de pesos. Entonces, de entrada ya el campo estaba disparejo para los emprendedores, ¿no? ¿Y cómo les pega en la pandemia? Pues al meterlos en esta bolsa de iniciativa privada, creo que se ven mucho más afectados los emprendedores porque existen mucho menos recursos para enfrentarlo. Si de por sí ya un emprendedor, una de las batallas más grandes o de las cosas más importantes que tiene que ver siempre es cómo está su liquidez. ¿Cómo está su liquidez? ¿Cómo enfrentan estos problemas de liquidez? Porque normalmente te pagan tarde, porque tú sueles pagar temprano, porque normalmente no tienes acceso a financiamientos ni créditos ni bancarios, algunos gubernamentales que son difíciles de acceder, que cada vez hay menos, etcétera. Entonces, si de por sí ya tenías estas condiciones que te hacían enfrentar la realidad con mucho menos herramientas, pues claramente enfrentar una pandemia con esas herramientas tan limitadas es muy difícil. Nosotros en principios de la pandemia lanzamos una encuesta en donde los números eran aterradores, ¿no? Nos decían que más del 75% no veía viable sobrevivir más de 2 meses, que habría que volver a hacer esa encuesta para ver si esos números se cumplieron, pero eran aterradores. Y muchos de ellos estaban en estas discusiones, decir, ¿qué hago? Oye, ¿sigo pagando los 3 empleados que tengo o pago mis impuestos o le pago al proveedor? Y entonces estas cosas evidentemente pues, han ido exacerbando y creo que ya hoy llega un punto en donde muchos están con el agua hasta el cuello y están desapareciendo muchos de ellos desafortunadamente porque pues al final el emprendedor es el principal empleador del país. Eso hablando de los emprendedores que ya habían emprendido y que ya estaban empezando algo que evidentemente se enfrentan a una pandemia que nos afecta a todos, pero a los emprendedores los agarra con mucho menos herramientas y menos posibilidades de combatir. Si antes era difícil entrar a un crédito, pues ahorita ¿quién te va a dar un crédito si estás con el agua hasta el cuello? Y por otra parte, efectivamente, como tú Perdón, dices, y además, Camila, nada más, perdón que te interrumpa en eso. Y además, si te van a dar un crédito, ¿con qué condiciones? claro, y qué lectura estás haciendo para contraer deuda en un contexto como este, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, entonces te digo, creo que para esos emprendedores que ya estaban, definitivamente están enfrentando esta pandemia con un 10% de las herramientas de los que lo puede estar enfrentando un grande. Y eso que
muchos grandes están batallando, ¿no? Y la otra cosa que decía es que claro que hay que ver es que como cualquier crisis, pues hay muchísimas oportunidades y esas oportunidades habrá que tomarlas y ahí yo creo que cualquier persona con este espíritu emprendedor que muchas veces te tienes que aventar un poquito a ciegas, hay que tomar estas oportunidades. Hay un chorro de oportunidades también. Justo hace poquito lanzamos una radiografía del emprendedor en donde veíamos, por ejemplo, que hay muchos emprendedores que están incursionando en el mundo digital, pero están incursionando a ciegas, sin tener ni la menor idea por dónde. Entonces, pues ahí hay un área de oportunidad gigantesca de un mercado que está incursionando cosas nuevas y que no tiene las herramientas para hacerlo. Ahí, pues, se te pueden ocurrir 10,000 cosas en donde podrías emprender para atender ese mercado. Y creo que también hay otras, ha sido también la oportunidad para muchos de reinventarse y replantear sus negocios y replantear la forma en la que se estaban aproximando a su negocio y tal vez ahora enfoquen sus energías a las ventas digitales, ¿no? Entonces definitivamente hay oportunidades. La cosa es quién tiene ahorita la disponibilidad de efectivo o quién tiene ahorita las herramientas para poder tomar esas oportunidades, ¿no? De acuerdo. Y eso me lleva, José Ignacio, a una pregunta, pues que se desprende, me parece, de lo que acaba de señalar Camila. ¿Cómo ves el ecosistema en México para el emprendimiento? Porque sabemos desde el tema de las llamadas startups, ¿no? Más vinculadas con temas de tecnología normalmente, y países como Israel, por ejemplo, que tienen un ecosistema donde no depende solo de la voluntad y del talento de Camila, de José Ignacio, de Mario, sino que hay financiamiento, hay aceleradores de proyectos, hay financiadoras para cuando un proyecto tiene viabilidad, hay, es decir, una cosa que acompaña y que permite que sea mucho más robusto y que aumente las posibilidades de sobrevivencia, justamente sobre todo los nuevos proyectos, como decía Camila. En México teníamos un instituto del emprendedor y había programas que algunos decían que funcionaban, otros que no medio funcionaban, pero hoy, ¿qué tenemos en este sentido para este ecosistema, para quien decide dar ese paso, José Ignacio? Mira, creo que es muy importante bien lo que señalas y más la figura que empleas, que es el ecosistema. Y en México realmente no hay figuras que acompañen de manera directa e indirecta a la emprendedora, al emprendedor. Y también aquí habría que analizar las distintas regiones del país. No es lo mismo estar en el norte que en el sur, sureste. Ya lo decía Camila sobre la parte digital, en torno a, por ejemplo, la cobertura y también lo referente a la conectividad, ¿no? Que hoy más que nunca y más en lo que estamos viviendo, la conectividad, por supuesto, a Internet es fundamental, ¿no? Entonces, no tenemos figuras que lo acompañen. Y como bien señalas, en estos 18 años pasamos de figuras muy importantes, como en su momento se llamó el Fondo PYME o el FAMPYME, que después devino a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, después el Instituto Nacional del Emprendedor, después tuvimos por ahí otra figura que en menor medida acompañaba, pero que era importante, lo referente a ProMéxico, ¿no? No tenemos figuras que acompañen esta importante iniciativa de los ¿Hoy no ves negocios. nada en ese sentido, José Ignacio? No hay un esquema institucional como tal que acompañe este tipo de figuras muy relevantes. Como tal, no lo hay. ¿Sí? Y tampoco tenemos, a partir del 30 de marzo, cuando sale publicado en el Diario Oficial lo referente a actividades esenciales y no esenciales, ya a 7, 8 meses de tener esta nueva realidad, no tenemos tampoco apoyos por parte del gobierno federal, por parte de gobiernos estatales o municipales que acompañen esta importante figura, que sin duda es el germen para poder a su vez impactar en otras áreas relevantes, ¿no? Me parece que aquí sí hay una falla, de por sí las hay, por parte de los tres niveles de gobierno, donde bien pueden estar apuntalando, acompañando a este tipo de iniciativas. Y como bien dice Camila, ante este tipo de crisis
hay sin duda grandes oportunidades. Por ejemplo, tenemos ahora locales vacíos. Si autoridades y organismos empresariales apoyan a esta importante figura de los negocios, bien también se puede impulsar a emprendedoras, emprendedores para ocupar ahora esos locales que están vacíos y que sin duda pasando esta contingencia van a poder reactivar los negocios donde antes se encontraba. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, Ignacio, Camila, y ahora regresamos para conocer primero la opinión de Camila de esto del ecosistema, que también va a ser muy interesante conocer su perspectiva, y luego recomendaciones para el año que viene en este contexto del que estamos hablando. Ya volvemos aquí en el Círculo con más. Estamos de regreso y a ver, Camila, yo quiero conocer tu opinión, por lo menos que nos desahoguemos aquí con esto del ecosistema, porque en efecto, decías tú, se les trata igual a los chiquitos y a los recién nacidos que a los grandotes, y luego decía ahorita José Ignacio, pues estas instituciones que había, buenas, malas, regulares, pues hoy de pronto no están. ¿Cómo ves tú esto para quienes deciden emprender, entendiendo que el espectro, como bien señalabas tú al principio, pues es muy amplio, ¿no? Que va desde quienes empiezan con pequeño comercio hasta quienes están en la innovación tecnológica, en fintechs y en muchas cosas que se están también tratando de innovar en el país. ¿Cómo ves tú ese ecosistema? Pues mira, de entrada creo que afortunadamente los emprendedores por definición somos resilientes. Entonces, como que creo que no te queda de otra más que adaptarte a esas nuevas realidades. Y entonces sí, efectivamente existían estas instituciones que dejaron de existir, que dejan un vacío muy importante para que las asociaciones como la SEM empecemos a tomar esos vacíos y empecemos a organizarnos, tanto las instituciones académicas como asociaciones como la nuestra, pues tendremos que ir tomando poco a poco el rol de lo que fungía un instituto como el INADEM, ¿no? Entonces, creo que va a ser como pues, los mismos emprendedores nos tenemos que organizar para empezar a llenar esos vacíos, pero al final tampoco creo que le cambie tanto la vida a un emprendedor sin el INADEM hoy. O sea, si bien existían mucho más oportunidades de un financiamiento más amigable, el mismo ecosistema se tendrá que adaptar para empezar a dar esos financiamientos. Creo que ahorita cada vez más hay fintechs, como tú lo decías, que están buscando atender a este mercado de emprendedores, en donde ya hay algunas propuestas que son a través de crowdfunding, hay algunas propuestas que son derivados de estos bancos grandotototes que están haciendo una versión de su banco específico para MIPYMES. Entonces, creo que ya están empezando a surgir estas propuestas que van a llenar ese vacío que deja instituciones como el INADEM, que sin duda es una pena que haya desaparecido porque creo que estaban haciendo cosas muy positivas, o sea, no me malinterpreten cuando digo que la vida del emprendedor no va a cambiar. Me refiero a que el emprendedor al final va a encontrar una forma de sí hacer, porque creo que eso es lo que define mucho al que está emprendiendo. Busca el cómo sí y el cómo sí y el cómo sí y esta constante resiliencia y reinvención y etcétera. Entonces, sí ha cambiado, sí se modificó muchísimo el ecosistema, pero creo que sí existen tanto VCs que están tomando ahí una parte de empezando a incubar, tanto como te digo, todas estas fintechs que están buscando cómo darle crédito o financiamiento a los emprendedores. Entonces, están acomodando las cosas y creo que va a ser un tema en donde hay ecosistemas como dices, Israel, Singapur, que son lo que son gracias a su gobierno, pues habrá que serlo a pesar de, yo creo. Yo creo que esa va a ser la alternativa. Nosotros justo a principios de la pandemia sacamos un desplegado, un pliego petitorio diciendo estas son las acciones que vemos que el gobierno puede tomar para apoyar a los emprendedores, que cayeron en saco roto un poco, y eran acciones que nosotros veíamos que se estaban dando en otros países. Tampoco estábamos pidiendo las perlas de la Virgen, pero sí ¿Cómo eran... cuáles? ¿Cómo cuáles, Camila? Entonces, digamos, se pueden de entrada agilizar los pagos pendientes a las micropymes, a las pequeñas y medianas empresas, adelantar tal vez pagos a futuros proyectos. También decíamos, hay muchísimos, eso de entrada porque el gobierno normalmente es el peor pagador. Entonces, si el gobierno se convierte en un buen pagador, eso solito hace que empiece a fluir mucho efectivo para estas microempresas que le dan servicios al gobierno. Pero igual hasta
posponer o diferir algunos pagos de impuestos, posponer o diferir también algunos pagos de servicios esenciales. Todas esas cosas eran cosas que le iban a alivianar la vida a un emprendedor que está, como te decía al principio, si estás entre pagarle a un empleado o pagar tus impuestos, pues está difícil, ¿no? Porque dejas de pagar impuestos, entonces se te hace una bola de nieve que eventualmente te va a aplastar, pero lo último que quieres es despedir a un empleado, porque como emprendedor, que normalmente tienes una cercanía y una familiaridad muy fuerte con la gente que trabaja contigo, pues es dejar de darle el sustento a una familia entera. Las decisiones no son fáciles, por lo menos nosotros en nuestro caso dijimos, bueno, pues dejemos de pagar impuestos y el día que tengamos flujo vemos cómo le hacemos. Pero sí es un tema que creo que el gobierno pudo haber entrado a decir, oigan, bueno, a ver, vamos a diferir sus pagos de impuestos, vamos a condonar este tipo de impuestos, que eran ayudas que no estabas pidiendo subsidios directos, estabas pidiendo nada más una liviane para poder tener un poco de cajas más sanas o flujos más sanos, ¿no? Que evidentemente no sucedió. Y en ese sentido, José Ignacio, partiendo de lo que dice Camila, de lo que no sucedió, pues vamos a entrar en 2021 con un proceso de recuperación, depende de quién le preguntes, si es lentísimo o lento, o un poquito más rápido, depende del optimismo de cada quien, pero en cualquier caso, un proceso de recuperación, ya tenemos un presupuesto aprobado para el próximo año que no trae grandes cosas distintas, digamos, de las que hemos visto, pero en tu opinión, ¿qué podría hacer el gobierno? No que debería, porque ya sabemos que seguramente si hablamos de lo que debería hay muchas cosas, pero con los márgenes actuales, ¿qué podría hacer el actual gobierno en el entendido, como tú planteabas, que además está lo federal y luego está lo local, y que entiendo que en algunos casos hay políticas interesantes? El caso de Jalisco, con temas de tecnologías de hace muchos años se ha puesto como un ejemplo de que se pueden desarrollar, un tema de industria aeroespacial en Querétaro, por ejemplo, que ya no son tan proyectos chiquitos, pero que son cadenas, digamos, o toda la industria automotriz. A ver, ¿qué crees que podría hacer el gobierno en las condiciones actuales para el próximo año? Y ahorita regresamos al tema de lo que podrían hacer los emprendedores, pero quisiera que nos des tu opinión, José Ignacio, sobre el tema de la autoridad. Sí, muchas gracias. Y bien lo precisas, ya está el presupuesto y por supuesto, y en lo aprobado, no hay un apoyo a este tipo de figuras. Entonces, como dicen los contadores, sumemos lo que tenemos en este momento. ¿Y qué es lo que se puede impulsar? Sin duda, programas muy locales, ¿no? Como apoyo a comercio o servicios vecinales, ¿no? También impulsar esquemas de ciertos días de apoyo a micro, pequeños negocios, emprendedores. Esto en muchos países ha funcionado muy bien. Yo creo que aquí tanto alcaldías como gobiernos estatales pueden impulsar apoyos a este tipo de figuras. De otra manera también a través como organismos como la que viene cabeza Camila desde el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, ¿no? Podemos apoyar también a este tipo de figuras, impulsando, promoviendo las actividades muy importantes que realizan. Yo creo que esto tiene que ser una actividad del colectivo societal para sacar adelante este tipo de iniciativas, ¿no? En torno a, subrayo, comercio, servicios, manufacturas. Yo creo que todos conocemos a emprendedores, emprendedoras que están impulsando importantes negocios en cualquier área, ¿no? Por mencionar gastronomía, servicios, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un apoyo de la sociedad, no estrictamente del gobierno, que sin duda debe resaltar. Pero yo creo que si programas muy importantes como el tuyo, Mario, desde aquí podemos impulsar este tipo de iniciativas, diciendo o apoyando a este tipo de figuras. Creo que podemos ahí empezar a ver esta reactivación a 2021, que no va a ser nada fácil ir
cuesta arriba. Y aquí depende mucho también cómo es el comportamiento, si la economía va a estar en una recuperación de W, de V, de L, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento es una recuperación de tipo K, ¿no? Los que tienen son los que están creciendo y los que no tienen son los que están sin duda teniendo enormes diferencias en torno al comportamiento del mercado. Entonces, siendo preciso, yo creo que tiene que ser un programa de apoyo por parte del gobierno que en términos presupuestales no tiene gran impacto, pero también por parte de la sociedad, de los vecinos, que bien podemos impulsar Claro, este tipo de actividades. claro. Y en ese sentido, Camila, y para complementar lo que dice José Ignacio, ¿qué le recomendarías tú a quien ha emprendido en este momento, en este contexto? Mira, yo lo que recomendaría sería que no esperar a que algo te caiga de, o sea, no esperar a que el gobierno vaya realmente a activar alguna cosa que te vaya a beneficiar. Si llegan a activar algún tipo de apoyo, va a ser una cosa buena de tener, pero no creo que debamos de operar como emprendedores, como, bueno, voy a esperar a que el gobierno active estas posibles ayudas a emprendedores y entonces en ese momento voy a seguir. Entonces creo que es replantear los negocios desde el punto de vista de siendo muy realistas con lo que hay hoy. Creo que sí va a haber mucha oportunidad en el próximo año porque en el momento en el que exista esta certidumbre de las vacunas, incluso los mercados reaccionaron muy bien a las últimas noticias de las vacunas y eso creo que nos sirve como un buen preámbulo para saber que la gente está como ansiosa por reactivar su consumo, su actividad económica, etcétera, y hay que estar preparados para ese momento y estar preparados ya sea si te vas a meter mucho al mundo digital, pues hay que estar preparados con una buena plataforma, con una buena logística de reparto. Existen ya ahorita, nacieron muchos nuevos negocios que les llaman estos de la última milla, en donde te ayudan a terminar tu negocio. Y si entonces tú vendías un platito muy lindo y no sabías cómo mandarlo, pues ya existen muchas alternativas que te ayudan a completar esta última milla. Entonces creo que hay que estar preparados para aprovechar el momento en el que se reactive la economía como tal, en donde la gente empieza a salir otra vez, empieza a gastar otra vez. Y en ese sentido, pues sí, definitivamente no esperar a que el gobierno haga o no haga, y creo que tenemos que hacer los emprendedores y desde la iniciativa privada empezar a tomar las cartas en el asunto para que se reactive la economía, ¿no? A ver, José Ignacio, nada más para terminar, si quisieras agregar algo a lo que apuntaba Camila, a esto que ella recomendaba, como primero, pues no depender de si pasa o no pasa, sino depender de lo que está en tus manos, y dos, este asunto de la preparación frente a los escenarios, porque aparte así es como tenemos que pensar hoy, ¿no? No es A, B o C, sino que no sabemos cuál va a ser y hay que Sí. estar preparado para el que sea. ¿Qué agregarías finalmente, José Ignacio, a estas recomendaciones? Una característica de las emprendedoras, de los emprendedores, es que es gente muy echada para adelante, ¿no? Difícilmente retrocede, ¿no? Son personas con mucha iniciativa. En este sentido, hay que aprovechar en este tiempo de crisis las oportunidades que se están presentando, continuando con lo que bien plantea Camila. Por ejemplo, prepararse para esta nueva realidad. Va a ser muy difícil que dejemos atrás la actividad que en este momento tenemos. Por lo tanto, vamos a estar en una nueva realidad que va a ser dual, tanto física como virtual. Y es en este aspecto donde hay que entrar a nuevas plataformas, aprovechar ciertas tecnologías que ya están libres, ¿no? de patente, de licencia, para poder empujar la nueva actividad en la que nos encontramos. Y creo que esto lo podemos ver a partir del primer trimestre de 2021, cuando ya tengamos la serie de vacunas que se estarán ofreciendo, y sin duda esto va a reactivar la economía. Entonces, sí hay que invertirle tiempo, capacitarse, ver hacia adelante para poder estar presente en esta nueva realidad. Muy bien, pues ojalá podamos seguir platicando estos temas en los próximos meses. Vamos a ver cómo va el año, la famosa
LW o K, como decías, la recuperación, el impacto para cada sector. Y yo les quiero agradecer estos minutos, José Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Camila, muchas gracias. Camila, muchas gracias. Gracias, Mario. Un placer, José Ignacio. Mucho gusto en conocerte. Gracias a los dos y que se repita pronto. Gracias. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado aquí en una nueva edición del Círculo. Continúe con nuestra promoción. Y yo le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.